Cuando la constante en vez de ser un número es una letra, por ejemplo, diferente a X. Actúa como constante. Ahí todo eso lo vamos a tener que aprender. Vale, Todo profesor. eso lo vamos a tener que aprender, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve la integral? Para volver al proceso anterior. Por eso se llama antiderivada o integral. ¿Ya? ¿Para qué me va a resolver una integral? Entonces dice aquí, determina la distancia recorrida de un objeto cuando se sabe la rapidez. ¿Recuerdan que nosotros hicimos una aplicación, la clase anterior? Una función de posición, ¿cierto? Por ejemplo, 3t cubo más 2t. Esa era una función de posición. ¿Qué pasa si yo derivaba la rapidez? ¿Qué es lo que iba a encontrar? Si yo derivaba la La función de aceleración. posición. Claro, Ah, ¿cierto? Si yo derivo, ya, al revés, pregunté mal. Esta es la función de posición. Si yo derivo la posición, ¿qué es lo que voy a encontrar? La la primera rapidez. derivada, ¿cierto? Y como dice el compañero ahí, voy a encontrar la rapidez. Ya la voy a derivar mejor. Sería 3 por 3 son 9, t cuadrado, ¿cierto? Más 2. ¿Y esto qué me va a generar? Este va a ser la posición, este va a ser la rapidez. Si yo derivo la rapidez, ¿qué voy a encontrar? La aceleración. La aceleración, y eso va a ser 18t, y ahí voy a encontrar la aceleración, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo, a mí me dan en la prueba, me dice, tengo la función de, una función que representa la aceleración de la partícula, encuentre la función de posición. Entonces, ¿qué hice yo? Derivé para acá, derivé la posición con respecto al tiempo y me dio rapidez. Pero ¿y después qué hice? La rapidez la volví a derivar y encontré la aceleración. Pero resulta que ahora me van a dar la aceleración y yo necesito llegar a la función de posición. ¿La podré determinar? Por supuesto que sí. ¿Y cómo? Tendría que integrar la función de aceleración y me voy a encontrar con la función de rapidez. Y esa rapidez yo la puedo integrar. ¿Y qué voy a encontrar? La posición. ¿Ya? Entonces, la integral me permite devolverme los procesos. Si esta es mi antiderivada, la derivo, encuentro la rapidez, la vuelvo a derivar por segunda vez, encuentro la aceleración, pero si esa aceleración yo la integro una vez, me devuelvo a la anterior, a la rapidez, y la rapidez la vuelvo a integrar y encuentro la posición. Entonces, con esto lo que aquí hago es derivar, y aquí lo que voy a hacer es integrar. Después dice, determina la cantidad de habitantes y tener la tasa de crecimiento de la población. Cuando se tiene la aceleración de un objeto se puede determinar la rapidez, eso es lo que acabamos de explicar. Si se tiene la corriente que pasa por un artefacto, se puede calcular la cantidad de carga en el tiempo. Estas aplicaciones son las que ustedes hacen después los ramos de especialidad. Es súper importante saber integrales, porque me permite cerrar un proceso de la derivada que me permite devolverme. ¿Ya? Ya, entonces, mire, dice acá, hay una actividad que es para poder recordar algunas cosas. Por ejemplo, como términos pareados, ¿ya? El 1, ¿con quién lo voy a juntar? Si esta es la antiderivada y la voy a derivar, ¿cuál sería con quién junto la 1? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Disculpe. Esta es la antiderivada y Con la esta es la B. derivada. ¿Con quién la voy a juntar? Con la B. Con la B, muy bien. La 2, ¿con quién la voy a juntar? Con la A. Con la A, ¿seguro? Con la D. Con la D, muy bien, con la D. Juega ahí con las derivadas. Recuerde que esto es una constante por una función potencia. Mantengo la constante, derivo la función potencia. El 2 pasa multiplicando al 5 y el grado disminuye en 1. Por lo tanto, 2 por 5 son 10. Y el x cuadrado queda en 10x solamente. Por lo tanto, es la d. ¿Ya? La otra dice x a la cuarta. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? La A. La a, ¿cierto? La otra, la 4. La A también. La a también, muy bien. Mire, y ahí está la constante, esa que decíamos que se perdía. El 5. La E. La E, viene ahí. La 6. La C. La C. La 7.
La D. A ver, La D. sí. También la D. La 8. La E. La E también, ¿ya? Entonces, como se podrán dar cuenta, que la antiderivada, por ejemplo, hay dos casos que están con verde, que x a la cuarta y x a la cuarta más 5, pero esas funciones en su derivada me da este resultado. ¿Qué pasa si yo integro el 4x al cubo? Tendría que volver al x a la cuarta y tendría que volver a x a la cuarta más 5, pero ese 5 o ese aquí más 0 o más 5, yo no lo voy a poder determinar. Entonces, cada vez que nosotros nos queramos devolver, ¿ya? Vamos a tener que agregar una constante de integración. Si valía 0, bueno, entonces satisface al 3. Si esa valía 5, esa constante valía 5, entonces satisface a la opción 4, ¿ya? Entonces, siempre cuando integremos, no olvidar la constante de integración. Cuando es que nosotros tomemos una función y la vamos a integrar, siempre al final de cada integral le vamos a tener que agregar una constante de integración, ¿ya? Y esa constante de integración es la que vamos a ver ahora. Mire, imagínese que usted tiene una función constante, ¿cierto? Que es el 1. Pero la derivada, ¿cuánto es? Es x más c. Mire, siempre se le agrega, mire, más c, más c, más c. Siempre le va a agregar una constante y esa constante se llama constante de integración. ¿Por qué? Porque si yo derivara 4x al cubo, tendría que volver a la antiderivada, ¿cierto? ¿Y cómo la 4 y la 5, yo si derivo la 3 y derivo la 4, ambas derivadas me van a dar 4x al cubo, ¿cierto? Pero dice la teoría que si yo integro esta derivada, es decir, ahí dice, miren, si me quiero devolver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar, ¿cierto? Si yo quiero devolverme, tengo que integrar. Pero ¿cómo cuando yo integre no voy a llegar no voy a obtener el más 0, el x a la cuarta más 0, ni voy a obtener el x a la cuarta más 5, ¿cierto? Se va a perder esa constante de integración. Entonces, como sabemos que va una constante, que es un número, ¿qué vamos a tener que hacer? Imagínense que acá también, en la 10, si yo derivo 5x al cuadrado, me da 10x. Si yo derivo 5x al cuadrado más 7, también me da 10x. Entonces, si yo me quiero devolver a la antiderivada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar. Pero ¿cómo la integral de una función va a lograr obtener la 5x cuadrado y a la vez 5x cuadrado más 7? No voy a poder encontrar ese 7, ni tampoco voy a poder encontrar el número que se le está sumando. ¿Qué número se le está sumando en la 2 al 5x al cuadrado? ¿Qué número? Un 0, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a llegar a obtener ese 0 que se le está sumando o ese 7 que se le está sumando en la pregunta 7? Entonces, como no lo voy a obtener, siempre le voy a tener que agregar un más c, que después en ecuaciones diferenciales lo van a ver como una familia de funciones, ¿ya? Bueno, y aquí también, porque la integral nos genera una familia de funciones. Cuando yo me devuelvo de esta función, cuando yo integro el 4x al cubo, la integral me va a generar una familia de funciones, una familia. ¿Y cuál podría ser esa familia de funciones? Podría ser el x a la cuarta más 5, el x a la cuarta más 0, el x a la cuarta más 2, el x a la cuarta más 3, el x a la cuarta más 5, más 6, más 7, y ahí me va a generar una familia de funciones la integral, ¿ya? Por eso, después de cada integral aparece una constante de integración que no debemos olvidar nunca, ¿ya? Vamos a empezar ahora con la explicación de cada una de las integrales, al igual como lo hicimos con las derivadas, ¿ok? Cualquier duda, pregunta o consulta me lo puede hacer cuando quiera. Interrúmpame si quiere, ¿ya? Y si yo le digo que es muy importante, le digo ya, espera un poquito y después le explico eso, ¿ya? Y si no, lo resuelvo al tiro, ¿ok? Así que comenzamos. Vamos a hacer aquí explicación. Explicación. Aquí tenemos el 1, el 2 y el 3. Entonces vamos a partir por la 1. ¿Qué tipo de función vamos a tener?
una función constante, ¿cierto? O sea, que yo tengo una función que es constante. ¿Quiénes son constantes? ¿Se acuerdan cuando trabajábamos derivada y veíamos las funciones constantes? ¿Quién eran las Los funciones constantes? números sin Los X y números la variable acompaña, va diferente a la X. diferentes de la variable que yo estoy derivando, ¿cierto? Estas eran constantes. Aquí va a ocurrir lo mismo. Van a ser constantes los números y aquellas funciones distintos de la variable que yo voy a integrar. Por ejemplo, aquí yo tengo f de x igual 1. ¿Con respecto a quién estoy integrando? Con respecto a lo que esté aquí X. adentro. Con respecto a x. Eso lo tienen que tener muy claro, chiquillos, porque después en cálculo aplicado 1 se le enseña derivadas parciales. Y ahí uno puede derivar con respecto a 3 variables. Aquí nosotros estamos viendo cálculo en una variable. Después en cálculo aplicado enseñamos de ahí cálculo en varias variables. Vamos a tener x, y, z en una misma ecuación. ¿Ya? Y ahí usted va a tener que saber con respecto a quién, ahí con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, por eso es importante saber con respecto a quién estoy derivando. Independiente que no sea tan relevante para esta asignatura, sino que para esta asignatura es un detalle, pero en el futuro se le va a hacer muy fácil si usted tiene ese concepto de antemano. De hecho, cuando vea después esos ramos, se va a acordar de lo que yo le he explicado. Si es que no le toca conmigo, que también podría ser una posibilidad. Ya, tenemos esa función f de x igual 1, y yo quiero integrar una función. Entonces, cada vez que yo quiera integrar, voy a tener que ocupar esta simbología que está aquí. Esa simbología es la de integrar. ¿Ya? Entonces, integremos la función. O sea que yo tendría que decir la integral de f de x, pero esa función yo la voy a derivar con respecto a x. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas son importantes saber acá? Primero, cuando yo integro, vamos a poner aquí una observación general. Aquí yo creo que cada uno de ustedes no debería estar haciendo nada más que poner atención. Si yo tengo la integral de una función con respecto de x, ¿qué cosas son importantes saber? Primero, esta simbología es la integral. Esta función que está acá adentro se llama integrando, para que hablemos el mismo lenguaje, integrando. Y esto que está acá es el diferencial. Y me indica con respecto a qué variable voy a derivar, o perdón, con respecto a qué variable voy a integrar. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, mire, la integral de f de x, ¿qué quiere decir? Que voy a hacer la integral de esa función con respecto a x. Así lo tiene que aprender a leer desde ya. Esa función f no se llama f, porque ya está definida, sino que es un 1. Entonces aquí viene la primera propiedad, chiquillos. La integral de una constante, en la derivada era 0. En la integral no se integra. ¿Ya? Las constantes salen de la integral. ¿Ok? Pero en este caso, yo voy a tener una integral que es un 1. Tendría dos opciones. La podría sacar o podría decir 1 por dx, dx. O sea que eso es lo mismo que decir integral de dx. La integral con el diferencial son inversas. ¿Ya? Entonces uno lo que hace aquí es la integral con el diferencial se van. ¿Qué es lo que me queda? X. Por lo tanto, yo podría decir que la integral de 1 por dx, o sea, la integral de 1 en dx, es decir, la integral de 1 integrado con respecto a mi variable x, va a ser igual a ¿qué? A x. La integral de 1 de x es x. Si esto yo lo escribiera como la integral de dx, ¿cuál es la integral de dx? X. Cada vez que yo integro, voy a tener que agregar una constante de integración. ¿Ok? Vamos a verlo. Este va a ser el 1. Mira, ahora lo vamos a hacer genérico. 1.2. La integral de a
dx. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a integrar una función a. ¿Qué es una función a? Es una función constante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a poner aquí a pertenece a los reales, ¿ok? Para decir que es un número. ¿Qué hacemos con la constante? Sale de la integral. El a sale de la integral y me queda el dx. ¿Cuál es la integral de dx? ¿Cuánto me da ese resultado? Ya recién lo acabamos de ver. ¿Cuál es la integral de dx? X, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo el a con respecto a la integral de dx? Si uno se concentra aquí, Multiplicando. Multiplicando. Entonces aquí la constante sale de la integral, lo dejamos como a, y queda multiplicando al resultado de la integral por el diferencial. ¿Cuál es la integral de dx? X. Entonces va a quedar como resultado ax. Y siempre le sumo una constante de integración. Ejemplo. Vamos a obtener la integral de 3 de x. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué hacen las constantes? Salen de la integral. Apliqué la propiedad de la constante, porque el que hace la integral de una constante, la constante sale de la integral y finalmente queda la integral de dx. ¿Cuál va a ser ese resultado? 3, que es la constante, multiplicando el resultado de la integral por el diferencial, que eso me va a dar x, más una constante de integración. Esa es una integral, ¿ya? La integral de una constante. Si nosotros hacemos otro ejemplo, como la integral de 1 por dx, ¿cuánto va a dar eso? Y si lo hiciéramos igual, saco el 1, sin hacerlo como la propiedad 1.1, sino que es sacar el 1, ya saco el 1, y me queda la integral de dx. O sea, me va a quedar 1 por ¿cuánto es la integral de dx? X más un c. Eso es lo mismo que decir 1 por x, x más la constante de integración, que es exactamente el mismo que el 1.1. Entonces cuando tiene un 1, inmediatamente dice la integral de 1, x más c. La integral de 3, 3x más c. ¿Ya? La integral de 1, 1 por x, que es x más c. Y ahí tenemos la primera propiedad, que es la integral de una constante. ¿Duda de eso? La integral de una constante, profe, yo sé que lo que está diciendo es cualquier número, pero en eso en una prueba hay que colocarle, nosotros le colocamos la constante, no sé, cualquier número. Todo el resto de su vida tiene que ponerle una integral la constante. ¿Pero cualquier número? No, la constante. Estamos diciendo la constante. ¿Cuál es la constante que vamos a utilizar? ¿Aquí aparece un número? No. ¿Qué aparece? La C no. Una C. ¿Y qué es la C? Dice ahí, C es un valor constante. El C, chiquillo, no es que usted le tenga que dar vida al C. ¿Ok? No es que le dé vida al C. ¿Usted cuándo le va a dar vida a este? Siempre le va a tener que poner una C. ¿Cuándo le va a dar vida a ese C? Cuando vea ecuaciones diferenciales el próximo semestre. ¿Ya? Ahí va a encontrar la familia de funciones. Y de hecho va a ser con valores iniciales, se llaman ecuaciones diferenciales con valores iniciales. Y ahí va a tener que encontrar cuánto vale ese C. Esa familia de funciones, en el otro ramo le damos vida a ese valor. Por lo pronto, siempre, todo este ramo, siempre que integremos, le vamos a agregar un C, que es la constante de integración. ¿Ya? Pero ahí se me ocurrió con su consulta otra, mire. La integral de z de x. Ya no es un número. Entonces yo me fijo acá y digo, ¿puedo integrar ese z? No. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a mirar ese que está ahí. ¿Y qué me dice ese diferencial? Con respecto a quién voy a integrar. ¿Y con respecto a quién voy a integrar en este caso? En el ejemplo 3. A la X. Con respecto a x. Por lo tanto, ¿qué sería el z? Constante. Perfecto. Entonces Constante. saca el z y va a quedar la integral de dx. ¿Y cuál es la integral de dx? X. ¿Y x por z? Va a quedar XZ. zx más la constante de integración. Entonces, no tan solo es cuando exista un número, sino que también es cuando existe una variable distinta a la que
aparece en el diferencial. Cualquier letra que sea distinta a la que aparece. ¿Recuerda cómo era una función potencia? La función potencia es aquella función que en la base existe el exponente, perdón, en la base existe la incógnita y el número está en el exponente. ¿Qué es lo que hacíamos cuando derivábamos? El exponente pasaba multiplicando y el grado se disminuía en 1. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a integrar. Entonces, si yo quiero integrar una función potencia, la forma de integrar va a ser distinta. ¿Por qué? Porque en la derivada yo le restaba un grado al exponente. En la integral le tengo que sumar un grado al exponente. Entonces aquí va a quedar, si yo tengo x elevado a n, nosotros le vamos a sumar, ¿qué? Un 1. Entonces vamos a poner x elevado a n más 1, dividido por n más 1. La suma que me dé en el exponente también la voy a escribir en el denominador, más una constante de integración. Entonces vamos a hacer al tiro un ejemplo. Por ejemplo, x al cubo. Ahora yo quiero integrar una función potencia x al cubo. Me fijo acá y digo, ah, son iguales, puedo integrar. ¿Qué pasa si son distintas? ¿Qué sería x al cubo? Si aquí yo tuviera un z. Una constante. ¿Y qué hago con esa constante x al cubo? Se saca de la... Muy bien, la saco de la integral. ¿Por qué? Porque el diferencial me está indicando que la integral es respecto a z, no respecto a x. Por lo tanto, x pasaría a ser una constante. ¿Ya? Bien ahí. Esas cosas son fundamentales para los ramos del futuro que les toca a ustedes. Me da un segundito que buscan y estoy solo. Tengo el tiro. Un segundito. Ya, vamos a esperar. Entonces, profe, la que manda la integral, el que está para la derivada, ¿cierto? Donde está marcando la flecha. Esa es la que va a derivar. La otra... La variable que contenga el diferencial. Ya. ¿Ya? La variable que contiene el diferencial. Vamos a esperar al compañero que está solito. Profe, muchas gracias. Que me vienen a sacar fotocopias justo cuando estoy en clase. Ah, ya. ¿Estamos listos entonces? Sí, profe, lo eché cantando. Ya, listo. Vamos entonces. Dice, x al cubo. ¿Cuál es la fórmula que tengo que ocupar? La que está arriba, ¿cierto? Le sumo un 1 y esa suma la pongo en el denominador. Entonces, integro x al cubo. Va a quedar x a la cuarta dividido en 4, más una constante de integración. ¿Duda de eso? ¿Duda? No, ninguna. Profe, ¿usted podría hacer un ejemplo sobre cambiando la diferencial por z para entender la mejor definición? Por ejemplo, si tengo x al cubo en dz. ¿Con respecto a quién estoy integrando? Con respecto a z. ¿Existe algún z aquí adentro? No. Por lo tanto, ¿qué es x cubo? Una constante, como dijeron anteriormente. Perfecto. ¿Y las constantes cómo? ¿Qué hago con las constantes cuando estoy integrando? Es 0. No, eso es la derivada. Aquí estamos en integrales. ¿Queda fuera de la integral? Exacto, la tengo que sacar de la integral. Entonces queda x al cubo integral de dz. ¿Cuál es la integral de dz? X. No, porque estoy con respecto a quién. Z. Con respecto a z. Z. Con eso. Entonces va a ser z. Entonces nos va a quedar x al cubo z más la constante de integración. ¿Ya? Siempre voy a integrar con respecto al diferencial que aparece ahí. Vamos con otro. Este es un caso particular.
Este es un caso particular. Aquí vamos a llamar el 2.1. Este va a ser el 2.1 y este le vamos a llamar 2.2, que es un caso particular que ocurre en la forma cuando tenemos una función. Le puso 2.1 de nuevo. Muchas gracias. No hay de qué. Si tenemos una función x elevada a la menos 1, ¿cierto? Ese x a la menos 1, recuerde que yo le expliqué en las unidades anteriores que si nosotros teníamos x elevado a la menos n, eso iba a ser 1 partido por x elevado a n, ¿cierto? Entonces, esta misma observación que hicimos anteriormente la vamos a ocupar acá. Cuando tengamos x elevado a la menos 1, solo cuando tengamos x a la menos 1, no cuando tengamos x a la menos 2, o a la menos 3, o elevado a 1 positivo. Solo cuando tengamos x a la menos 1, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que esta expresión la vamos a trabajar como 1 partido por x. Como 1 partido por x, ¿ya? Y aquí, la integral de x elevado a menos 1 por dx, lo vamos a tener que trabajar como la integral de 1 partido por x de x, ¿ya? La integral de 1 partido por x de x, el resultado de eso, voy a continuar acá, lo voy a copiar acá mejor. La integral de 1 partido en x de x, el resultado va a ser el logaritmo natural de x, más una constante de integración. Esto, chiquillos, el próximo semestre, no conmigo, pero el próximo semestre, en los ramos de especialidad, cuando vea ecuaciones diferenciales, lo va a ver en todas las ecuaciones diferenciales de esta forma. La integral de 1 partido por x, logaritmo natural. Después la tiene que hacer mecánica, ¿ya? Y cuando esté en cálculo aplicado, lo mismo. Así que es muy importante que se la enseñe al tiro, porque es algo que usted va a tener que ver sí o sí en los futuros ramos, ¿ya? Entonces eso es importante ir haciendo ahí los nexos con la siguiente asignatura. Duda de la potencia. ¿Ninguna? Ya, pasamos a la siguiente. Entonces, solo cuando elevado a menos 1 queda como 1 partido por x. Exacto. Y ahí usted va, el integrando, recuerde lo que es el integrando, es lo que usted va a integrar. Eso se llama integrando. El integrando no lo puede trabajar como x a la menos 1, sino que lo tiene que trabajar como 1 partido por x. ¿Por qué no lo podemos, a ver la pregunta, ¿y por qué no lo podemos trabajar como x elevado a la menos 1? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Porque un número elevado a la menos 1 no existe en la vida real, ¿o no? No, porque se sumaría en la fórmula se le suma 1, entonces exacto, quedaría como 0, y no puede quedar 0. Sería 1. ¿Y quedaría como 0? Como 1. Quedaría x igual a 1. Quería solo x, pues. X elevado a 0 queda 1. No queda eso. Queda x elevado a 0 partido por 0. Recuerde que la suma de los exponentes también se escribe en el denominador. Mire. Ah, verdad. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar algo partido por 0. Por lo tanto, nosotros no hacemos integrales de x elevado a la menos 1, porque si no le va a quedar una indeterminación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo dejamos como 1 partido por x, y la integral de 1 partido por x es logaritmo natural. Siempre, ¿ok? Siempre. Integral de 1 partido por x, logaritmo natural. Apréndasela al tiro, ¿ya? Es una de las propiedades es por formulario, ¿ya? Propiedad. Aquí también vamos a marcar el tiro. Esto de una propiedad. Hay que aprendérsela. ¿Ok? Todas esas son propiedades. Hay que aprenderse todas esas propiedades. Vamos con la otra. Entonces aquí nosotros lo que vamos a ver ahora son funciones exponenciales y vamos a ver 3 muy utilizadas. ¿Ok? Muy utilizadas estas 3. Estamos en la 3. La primera, vamos a ver la función exponencial que tiene la forma a elevado a x, ¿ya? Eso es una función exponencial porque la incógnita está en el exponente. Entonces, ¿cómo si yo quisiera integrar eso? ¿Qué forma tendría? Tendría la integral de a elevado a x de x. O sea que voy a integrar una función exponencial. ¿Cómo integro esa función exponencial? Va a ser a elevado a x dividido por el logaritmo natural de a.
¿ok? Más una constante de integración. Solamente eso. Entonces, a ver, hagamos un ejemplo. Si nosotros tenemos la función 2 elevado a x y yo quiero integrar la función 2 elevado a x de x, entonces igual sería el resultado, sería 2 elevado a x dividido por el logaritmo natural de 2 más una constante de integración. Solamente hay que seguir en la fórmula, nada más que eso. ¿Dudas de ahí? No entendí nada, profe, disculpe. ¿Qué es lo que no entendió? A ver. No entendí por cómo se arma en realidad. Se arma de esta forma. Mira, aquí está, mire. Tiene la integral de a elevado a x de x, ¿cierto? Sí, sí. ¿Quién es la función a elevado a x? El integrando. No. ¿Quién es la función a elevado a x? ¿Cómo quién es? No entiendo, profe, la pregunta. Ya. Otro compañero ahí que nos puede ayudar. ¿Quién es la función a elevado a x en el ejercicio? 2x. 2x, muy bien. ¿Ya? 2x, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿El compañero que tiene la duda? Ya, profe, sí, voy siguiendo. A elevado a x es 2x. Entonces, mire, ¿qué dice la fórmula? La integral de una función exponencial de base a va a ser igual a ¿qué? A elevado a x, es decir, el mismo integrando, dividido por el logaritmo natural de esa base que usted está integrando. Nada más que eso. Entonces, si usted tiene una función 2 elevado a x, ¿quién está elevado a x? 2 elevado a x en el ejercicio, ¿cierto? Váyame contestando. Sí, profe, sí. Ya. ¿Qué dice la fórmula? Esto es una fórmula. A elevado a x. ¿Quién es a elevado a x? Elevado a x. 2x, no, 2 elevado a x, ¿cierto? Y lo vamos a dividir por el logaritmo natural de a. La base del exponente. Entonces, ¿quién es a? 2. Entonces va a quedar 2 elevado a x dividido por el logaritmo natural de 2. Es solamente eso. Vale, profe. Eso es para cuando sale solamente en el exponente x. Solamente cuando sale el exponente x. Usamos esa fórmula. Claro. Vamos a saber que es una exponencial. Una exponencial, sí. ¿Ya? Pero hay otros casos más. Después vamos a tener que ver otros casos porque hay algunas que se hacen por métodos, ya, que no son directas. Todas aquellas que no sean directas vamos a tener que hacerla por otros métodos, ¿ya? Y eso lo vamos a ir estudiando con el tiempo. Pero esta es la primera, ¿ya? 3.1. Vamos a ver otra al tiro, 3.2. ¿Qué pasa cuando yo tengo una integral que es de la forma Euler? ¿Se acuerdan cómo era la derivada? ¿Cómo derivábamos Euler elevado a x? ¿Cuál era la fórmula? Euler elevado a x. Euler elevado a x. Perfecto, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una función que es Euler elevado a x, y yo quiero integrar esa función, quiero integrar Euler elevado a x de x. En este caso es exactamente lo mismo. La integral de Euler elevado a x va a ser Euler elevado a x más la constante de integración. Nada más, nada más. Pero ojo que solamente tenemos Euler elevado a x. Si yo tengo Euler elevado a 3x, ahí es otra forma. Sería como la regla de la cadena que vimos anteriormente. Profe, Claro. Dígame. ¿y se puede integrar una función compuesta? Sí, pues, por supuesto que sí. Ah, ya, pero todavía no, gracias. Sí, pues todavía no. Todavía no. Y hay que ocupar algunos métodos de integración. Ahí, sí, esto da para mucho. Ya, vamos con la otra. Mire, que esta yo generalmente no la enseño. Yo la hago por método de sustitución. Por sustitución simple, pero como aparece directa, vamos a hacer la directa nomás. De hecho, hay varias que yo no enseño, pero igual les voy a explicar otra después, ¿ya? Una es que para que tenga la claridad de quién le va a servir más para la otra asignatura, pero como aquí se genera la base de las integrales, prefiero enseñar al tiro. Vamos a hacer una excepción este semestre. Ya, mire, cuando usted tenga ahora Euler elevado a x, ya no va a poder hacer lo que está ahí arriba. Pero el cálculo es súper sencillo. Si yo quiero integrar que lo voy a integrar. A mí la integral me sale fea, ¿ya? Pero con un acto de fe usted va a creer que con harto esfuerzo, ya.
Euler elevado a x diferencial de x con respecto a x. Entonces, si yo quiero integrar eso, va a ser Euler elevado a x dividido por a, más la constante de integración. Para esta sí podríamos hacer un ejemplo. Si yo quiero integrar Euler elevado a 5x de x, la integral de Euler elevado a 5x de x va a ser Euler elevado a 5x de x partido en 5, más la constante de integración. ¿Dudas de ese ejemplo? ¿Ninguno? Ya. Vamos con el... podríamos hacer otras. A ver. Las trigonométricas, chiquillos, que las vamos a utilizar. ¿Se acuerdan cómo hacíamos nosotros las integrales trigonométricas? O sea, las derivadas. ¿Las operaciones? No, ¿cuál era la derivada del seno? El coseno. Ah, La derivada del seno. de izquierda a derecha, por así decirlo. Claro, Menos coseno. En sentido menos horario. coseno. No, la derivada del seno es coseno. La derivada, mire, nosotros hacíamos esta técnica, ¿cierto? Que esta le va a servir, chiquillos, para los otros ramos también. Cuando yo voy a derivar, voy a decir la derivada del seno, coseno, pero para derivar, ¿cierto? La derivada del seno, derivar. La derivada del seno, coseno. La derivada de coseno, menos seno. La derivada de menos seno, menos coseno. La derivada de menos coseno, seno. Pero ahora nosotros estamos integrando. Entonces la vuelta va a ser en el otro sentido, en sentido antihorario. Mire, la derivada, la integral ahora, la integral del seno va a ser coseno. ¿Okay? Ahora vamos a hacer la integral. La integral del seno menos coseno. Y eso le va a ser muy útil, chiquillos, para ocuparla. La integral del seno va a ser menos coseno. La integral del menos coseno va a ser menos seno. La integral de menos seno va a ser coseno. Y la integral de coseno va a ser seno. Entonces esto va a ser para integrar. O sea, aquí uno podría hacer como un formulario, es decir, la integral del seno de x de x. ¿Cuál va a ser la integral del seno? La integral va a ser menos coseno de x más c. ¿Ya? Y así sucesivamente uno podría, no sé, la integral del coseno de x, la integral del coseno, entonces esta va a ser seno de x más c. Y así sucesivamente con todas las que están ahí. ¿Ya? A ver, vamos a poner unas que vamos a ocupar, que va a ser la integral de la secante, la integral de secante cuadrado de x, eso va a ser igual a la tangente de x más c. Esta también la ocupamos después en sustitución. Profe, disculpe, cuando dice secante, es que sabe que se me olvidaron esos términos, es lo mismo que el seno menos 1, ¿cierto? Sí, se podría decir que sí. Sí. Ya, profe. O sea, sería 1 partido por ¿qué sería? No fue 1. Oh. Seno, coseno, tangente, ¿cierto? Seno, coseno, tangente. Cotangente, secante, cosecante. Entonces, la secante vendría siendo la inversa de ¿quién? ¿Del seno, del coseno o de la tangente? ¿Del seno? Del coseno. ¿Ya? Eso que usted me acaba de preguntar, quien no lo sepa, no va a poder resolver la integral trigonométrica, chiquillos. ¿Ya? El que no sepa eso no va a poder resolver integrales trigonométricas. Es súper importante saber resolver integrales trigonométricas, pero para eso también es importante saber un poco de trigonometría. Dentro de los videos
en el video que yo les subí, el que les mostré al inicio, que la idea es que lo vean cuando yo se lo suba, aparece todo eso explicado, ¿ya? Aparece todo eso súper claro. Entonces, igual le voy a hacer aquí después de le voy a hacer quizá algún ejemplo, ¿ya? Para que no quede duda porque es importante para este ramo. Ya, ¿dónde íbamos? En secante cuadrado. La secante cuadrado de x va a ser tangente de x. Otra que ocupamos siempre y que ocupan ustedes en secante por tangente, secante de x por tangente de x. Diferencial de x, eso va a ser secante. Secante de x de x. ¿Cuál más ocupamos? Esta. La integral. Tengo un formulario que le hice a los chiquillos, se los voy a mandar. Tangente de x, la tangente, esa es logaritmo natural de la secante de x más c. Sí, como que esas son las que más utilizamos. Ya, con respecto a lo que dijo el compañero, recuerde que seno, ¿qué es seno? Seno de teta. ¿Qué es seno? Es opuesto partido por hipotenusa, ¿ya? Y ahí asociado sería al tiro cosecante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Claro? Entonces esta sería cosecante de teta, que sería la inversa de esta, es decir, hipotenusa partido por opuesto. La otra, coseno de teta, es lo mismo que decir adyacente partido por hipotenusa. Y aquí está la que me preguntó usted recién. Esto sería secante. Secante de teta es hipotenusa partido por adyacente. Funciones, reconociendo las funciones. Porque si uno sabe reconocer la función, sabe asociar la integral. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Pregunta aquí, tipo de función. ¿Qué tipo de función es? Potencia. ¿Cuál es la integral? Entonces aquí vamos a poner la integral de x al cubo por dx va a ser igual a ¿qué? A x a la cuarta partido en 4 más una constante de integración. ¿Duda del trabajo que hay que hacer? No, profe. Ya, comience por favor.
Vamos a revisar, chiquillos, al tiro. Entonces, la segunda va a ser constante, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar la integral de 5 por dx. ¿Qué hacemos con la constante? Lo sacamos de la integral. Entonces nos va a quedar la integral de dx. Entonces nos va a quedar 5 por la integral de dx, eso va a ser x, más la constante de integración. La siguiente es exponencial. Y entonces vamos a tener la integral de 5 elevado a x de x. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser 5 elevado a x dividido por el logaritmo natural de 5 más la constante de integración. La otra también va a ser exponencial porque la incógnita está en el exponente de la integral de Euler con respecto a x. Y eso va a ser Euler elevado a x más c. La otra va a ser una constante porque es un número. ¿Y cuándo va a ser constante? Cuando sea un número o una variable distinta a la que yo estoy integrando. Como dice con respecto a x, armamos aquí la integral y eso va a ser igual a x más c. ¿Dudas, chiquillos, hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Qué les fue fácil? ¿Ese 1 no tiene que ir afuera de la integral? Si usted tiene la integral de 1 por dx y saca el 1 de la integral por dx, va a ser 1 por dx, la integral de dx va a ser 1 por la integral de dx, que va a ser x, más la constante de integración. ¿Y cuánto es 1 por x? X más c, y resulta lo mismo. Con este. Comience, por favor.
Vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Algunos relevantes. Vamos a dejar como la integral de 1 partido por x de x. Y eso va a ser igual al logaritmo natural de x más la constante de integración. Esta que está ahí es lo mismo que decir t elevado a 1/3, que también es potencia. Entonces va a quedar la integral de t elevado a 1/3 en dt, ¿cierto? Porque el diferencial tiene que tener la misma letra de la variable que estoy estudiando, si no, el integrando sería constante. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Vamos a decir t elevado a 1/3 más 1, ¿cierto? Entonces eso nos va a dar 4/3. 4/3. 4/3 y todo eso partido en 4/3. Pero eso está ahí, es eso que está, esa fracción, yo la puedo invertir y pasar multiplicando, o sea que quede 3/4 de t elevado a 4/3. O también podría ser 3/4 de t, pero ese t en raíz, ¿ya? Como volver a la... Está muy grande esa hoja. Volver a expresarlo como raíz, o sea, dejarlo como raíz cúbica de t a la cuarta. Profe, ¿podría explicar de nuevo esa que no la entendí? Algo así de 1 partido 3t primero, porque como t queda partido 1/3, parte g1 partido t3. No, Y es solamente el grado del exponente. A ver, era raíz cúbica de t, pero lo voy a hacer en la siguiente página. Raíz cúbica de t. Entonces aquí va a quedar raíz cúbica de t. Ese t está elevado a 1, ¿cierto? Por lo tanto, esa expresión equivale a decir t elevado a 1/3. Si yo voy a integrar t elevado a 1/3 más dt en dt, esa integral va a ser t elevado a 1/3 más 1. Y en el denominador, exactamente la misma operación del exponente, no de la base, ¿ok? No de la potencia en sí, sino que solamente de el exponente, ¿ya? Más la constante de integración. Más la constante. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría t elevado a ¿cuánto? 1/3 más 1, 4/3. Dividido en 1/3 más 1, 4/3. Más la constante de integración. Pero, ojo ahí, que cuando tengo un número, cuando tengo, por ejemplo, un número partido por una fracción, usted lo que hace es conservar el número que está en el numerador e invierte la fracción y pasa multiplicando, ¿ya? Es exactamente lo mismo. O sea que AC partido en B es lo mismo que decir A partido en B por C, ¿ya? A dividido en B partido en C es lo mismo que decir AC partido en B. Eso, aritmética, ¿ya? Eso tiene que tener claro. Entonces, el 4/3 lo invierto, ¿y quién va a quedar? 3/4 de t elevado a 4/3 más c. Eso ya es una respuesta, pero podría ocurrir que este t elevado a 4/3 lo vuelva a dejar en raíz. No estoy pensando como en la programación de la prueba. T elevado a t² más c. Ese también podría ser una opción, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner duda. ¿Dudas? Vamos con otro. El otro es exponencial. ¿Cierto? Entonces nos quedaría la integral de Euler elevado a 5x de x. ¿Eso qué va a ser? Euler elevado a 5x partido en 5 más la constante de integración. Profe, Dígame. entonces arriba es una potencia, ¿no es exponencial? ¿Cuál arriba? Arriba la G, la que hicimos recién. Potencia. ¿Por qué va a ser exponencial? ¿La incógnita está en el exponente? Sí, tiene razón, estoy puro dando la cacha. Disculpen.
Ya, chiquillos, ¿hay alguno de los que está ahí que quiera resolver? Ojo con este que estoy haciendo acá. La integral de 1 partido por la raíz de 2 de x. ¿Tiene x lo que está acá adentro? No, es constante. Es constante, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a quedar? 1 partido por la raíz de 2x más c. Lo que podría ser la ¿Me L. estaba complicando en esa? La L. 1 partido por la raíz de x. 1 partido por la raíz de x. La L. H de x. 1 partido de x. Ya. Antes de integrarla, ¿qué vamos a hacer? Transformar esa raíz, la transformamos a potencia de exponente fraccionario, ¿sí o no? Y ahí, ¿qué vamos a hacer con el x elevado a un medio? Lo voy a subir. ¿Y qué va a quedar? X elevado a menos un medio. Entonces, la integral de 1 partido por raíz de x es lo mismo que escribir la integral de x elevado a menos un medio por dx. ¿Y qué vamos a hacer con esta integral? ¿Cómo vamos a resolver esta integral? Como una función potencia, ¿cierto? Entonces nos va a quedar x elevado a menos un medio más 1. ¿Partido por qué? Por menos un medio más 1, más la constante de integración. ¿Cuánto es un medio más 1? Un medio. Entonces va a quedar x elevado a un medio partido en un medio, más la constante. Una respuesta así nunca aparecería en la prueba. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasa con el 1? Se invierte y pasa multiplicando, ¿cierto? Queda 2 por x elevado a un medio, más c. Ojo que quedaría partido en 1, pero 2 partido en 1 es lo mismo que 2, así que lo dejamos así. Y esta podría ser una respuesta, no creo, pero podría, ya eso ya está integrado, pero también podría escribirse como la raíz de x más c. ¿Ya? Son la misma expresión. Esa expresión y esa son equivalentes, ¿ya? Son iguales. ¿Esa es exponencial, profe? No. ¿Dónde está la incógnita? En el exponente. Va, potencia, perdón. Potencia, sí. Ya, entonces mire esta, lo vamos a resolver. Entonces ponemos la integral de x elevado a la menos 5 en dx. Le sumamos 1 al exponente, entonces quedaría menos 5 más 1. Y lo mismo abajo. Más la constante de integración. ¿Y eso cómo va a quedar? X elevado a la menos 4. Partido en menos 4. Más la constante de integración. Esa podría ser un resultado, ¿ya? Podría ser un resultado. Profe, puede quedar negativo, que yo me complico porque intento que sea positivo y no me complica. Es Pero que en eso la prueba puede quedar negativo en la prueba. también podría quedar positivo así. Dejar el menos, mire, ojo con esto que voy a hacer. ¿Eh? Si esa respuesta no estuviera en la prueba, yo pondría esta. El menos lo dejo afuera. Arriba queda un 1. El 4 queda abajo. Y el x elevado a la menos 4 lo bajo, como x elevado a la cuarta, más c. Es exactamente lo mismo. Eso es lo mismo que eso. ¿Ya? Ojo con esto. Ya, profe. Menos a partido en b es lo mismo que decir a partido en menos b. Y es lo mismo que decir menos a partido en b. ¿Ya? Eso también son parte de la base matemática que deben tener. Dentro de su base matemática deben tener la claridad de estas cosas. ¿Ya? Si no las tienen, por eso la voy agregando, porque creo que, es fundamental para este ramo y para el otro. Recuerden que yo hago los otros ramos matemáticos de su carrera, lo hago hago toda la línea matemática del área de usted, entonces por eso manejo lo que van a ocupar en las otras asignaturas, porque también hago otras asignaturas. Entonces, por eso le hago estas observaciones, porque sé que nosotros las ocupamos con los chiquillos, ¿ya? Las ocupamos en cálculo aplicado 2 que estoy dictando este semestre con los de tercer año. Entonces, es importante que si yo ya lo ocupo con ellos, hacerle la mención a ustedes de estas cosas que estoy agregando, ¿ya? Porque yo sé que la van a ocupar. Ya, así que ese también está ok. Profe, disculpe, no entendí cómo hizo la transformación en la última parte. ¿Qué transformación? El menos
Sí. Lo tiré para afuera, porque estar abajo es lo mismo que dejar el signo afuera, ¿cierto? ¿Listo eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? El exponente está negativo. Para que quede positivo, ¿qué debo hacer? Invertirlo. Bajarlo. Lo bajo y queda positivo. Eso es lo único que eso hice. Ah, el X elevado a menos 4 lo bajó entero hacia abajo. Y sacó Claro. sacó Bajo el la signo potencia recto. con exponente negativo, la bajo para que quede una potencia de exponente positivo. Perfecto, profe. Muchas gracias. F de X igual a Euler elevado a la menos 3X. Entonces, si queremos integrar Euler elevado a la menos 3X de X, entonces va a ser la integral Euler elevado a la menos 3X partido en menos 3 más C. Y eso también se podría dejar como menos Euler elevado a la menos 3X partido en 3 más la constante. Tarea. Que le enseñé derivadas, le enseñé álgebra de derivadas, que le enseñé a sumar, restar, multiplicar, dividir y constante por función. En este caso, solamente en el álgebra de integrales está definida para una constante por una función y también para la suma y la resta, pero nada más. La multiplicación, la división y otras operaciones matemáticas se hacen con métodos de integración y no son directas como en la derivadas. ¿Ya? Entonces a este voy a llamar 1 y a este voy a llamar 2 y aquí vamos a hacer la explicación de cada uno de ellos. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe y hacemos la aclaración. Entonces, definimos. Tenemos una función en la cual vamos a tener un a que va a actuar como constante, siendo, vamos a poner aquí a perteneciente a los reales. Ojo con eso. A por una función. ¿Qué hacíamos en la derivada? Manteníamos la constante, derivábamos la función. ¿Qué vamos a hacer en la integral? Lo mismo. Vamos, si tenemos la integral de una constante por una función, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sacar la integral, sacar la constante de la integral e integrar solamente la función. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros tenemos la integral de 5x a la cuarta por dx, y eso yo lo quiero integrar, ¿qué es lo que voy a hacer? La constante sale de la integral, tenemos ahí x a la cuarta en dx, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer con el x a la cuarta? Lo voy a integrar. ¿Y qué está haciendo el 5? Multiplicando al resultado de la integral de x a la cuarta. Entonces va a quedar 5 por la integral de x a la cuarta, x elevado a 5 partido en 5 más una constante de integración. Este parece 6. Y luego, ¿qué podríamos hacer? Podríamos simplificar el 5 con el 5 y nos queda finalmente x a la quinta más una constante de integración. ¿Dudas? Vamos a hacer otro ejemplo. La integral de 7, Euler elevada a 3x de x. Antes teníamos una constante por una función potencia, ahora tenemos una constante por una función exponencial. Entonces aquí, ¿qué haríamos? Sacaríamos de la integral, voy a sacar la constante, y va a quedar la constante por la integral de Euler elevado a 3x de x. Tengo el 7 y lo multiplico ¿por qué? Por Euler elevado a 3x, o sea, Euler elevado a 3x partido en 3. Más una constante. Y eso igual se podría escribir como 7 tercios de Euler elevado a 3x más la constante de integración. ¿Ya? ¿Duda de eso? ¿Ninguna? Ya, pasamos a la siguiente. La segunda propiedad. Si nosotros queremos, por ejemplo, nosotros tenemos una función h de x que está compuesta por una función f más o menos, da lo mismo el signo, una función g más o menos,
una función h, más o menos infinitas veces, la integral de una suma va a ser la suma de las integrales, ¿ya? Es decir, si yo quiero integrar una función f de x menos una función g de x más una función h de x, ¿qué podríamos hacer yo? Podría integrar al tiro, que es algo que todos hacemos, o le voy a explicar de inicio. Como tengo la integral de una suma y de una resta, lo que uno puede hacer es distribuir la integral con el diferencial por cada uno de los términos del integrando. Entonces va a quedar la integral de f de x por dx menos la integral de g de x por dx más la integral de h de x por dx. Y luego generar la operación. A ver, hagamos un ejemplo. Quiero integrar un x al cubo más un Euler elevado a x más un 3x más un 2. Entonces estoy integrando ese polinomio. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con ese polinomio? Vamos a integrar y lo vamos a integrar cada uno por sí solo. ¿Ya? Es decir, puedo integrar al tiro, que es lo que hacemos todo, pero como es la primera clase, vamos a distribuirlo cada uno de ellos. No puse ninguno negativo, vamos a poner este negativo. Entonces va a quedar la integral de eso, la integral de Euler elevado a x por dx, menos la integral de 3x por dx, más la integral de 2 por dx. Ya. Entonces la integral de una suma va a ser la suma de las integrales. La integral de una suma o una resta va a ser la suma o la resta de las integrales. Entonces integramos el primero. ¿Cómo queda? X a la cuarta dividido en 4. Más la integral de Euler elevado a x, Euler elevado a x. No queda otra opción. Aquí voy a sacar el 3 y voy a integrar el x. Entonces la integral de x va a ser x cuadrado medios. Más. Voy a sacar el 2 de la integral, así que lo pongo al tiro, e integro el de x. Y la integral de dx es x, más una constante de integración. Ojo que acá uno tendría que, por cada integral, yo tendría que poner aquí más un C1, más un C2, más un C3, más un C4, ¿cierto? Uno debería haber hecho eso desde un inicio, ¿cierto? Pero resulta que aquí vamos a poner más la constante. Pero esa constante que está ahí equivale a ¿qué? A una constante 1. Si una constante yo la sumo con la constante 2, ¿qué me va a dar? Una constante. Y si a esa constante le sumo una constante 3 y le sumo una constante 4, siempre me va a dar esa constante. Así que uno no escribe una constante por cada integral, sino que la acumula en solo una constante, que equivale a constante 1 más constante 2 más constante 3 más constante 4. Si yo sumo esas constantes, ¿cuánto me va a dar de resultado? 4 constantes. Claro, entonces dejamos una sola, ¿ya? Donde puse 3x al cuadrado dividido en 2. Ah, ya. Sí, cuando integró el 3x de... Ya, porque mire, si usted tiene la integral de 3x de x, eso es lo mismo que decir 3 integral de x, ¿cierto? Entonces mantengo el 3 y ahora voy a integrar el x. ¿Y el x a cuánto está elevado? Aquí, a 1, ¿cierto? ¿Y qué dice la definición? Que le debo sumar 1. Ah, ya, porque una... 2 partido en 2. Es una potencia. Porque es una función potencia. Y se divide por el exponente. Claro, se divide por la suma que generó el exponente de la integral, ¿cierto? Vale, profe. Ya. Vamos ahora entonces a resolver estos ejercicios. ¿Qué tenemos aquí? Una multiplicación, ¿cierto? Pero ¿cómo se llamará esa operación? Mire, teníamos multiplicación por constante o suma y resta. No tenemos otra opción. Entonces, claro, entonces aquí va a ser una multiplicación por una constante. La de abajo, ¿qué va a ser? Una resta.
Y la de abajo, una suma. ¿Ya? Vamos a resolver aquí cada una por sí sola. Sería la integral de 5x elevado a 6 por dx. ¿Qué vamos a hacer aquí? Saco el 5 y adentro ¿qué va a quedar? X elevado a 6 por dx. Mantengo la constante, ¿cierto? Saqué la constante, integro la función potencia. Mantengo esa constante, integro x elevado a 6, va a quedar x elevado a 7 partido en 7. Más una constante de integración. Hagan ustedes los otros dos. Comience, por favor. Ya, chiquillos, vamos con la solución de la B. Sería la integral de una resta, 5 elevado a x menos Euler elevado a x por dx. Entonces aquí lo que yo particularmente hago, y ya después cuando los alumnos van en cursos superiores, integran inmediatamente. Como nosotros estamos aprendiendo, lo vamos a separar, ¿ya? Pero uno después podría inmediatamente hacerlo, ¿ya? Lo vamos a hacer por paso para aprender correctamente. Entonces lo que hicimos ahí fue la integral de una resta, va a ser la resta de las integrales. Y si fuera una suma, la integral de la suma va a ser la suma de las integrales de esas funciones que contenían el integrando. Entonces esto nos va a quedar 5 elevado a x dividido por el logaritmo natural de 5. Menos la integral de Euler elevado a x es Euler elevado a x. Más una constante de integración. Listo. Vamos con la otra. Acá, vamos a ocupar total el último que nos falta. Aquí vamos a tener la integral de x a la cuarta más Euler elevado a 6x por dx. Entonces vamos a tener la integral de x a la cuarta de x más la integral de Euler elevado a 6x por dx. Y la integral de x a la cuarta, eso va a ser x a la quinta partido en 5 más
Euler elevado a 6x partido en 6, más una constante de integración. ¿Duda hasta ahí, chiquillos? ¿Ninguna? No, profesor. Ya, mire, voy a dejar eso de tarea y aquí les voy a dejar aquí otro. Podríamos hacer la integral de 3ab cuadrado x de x. ¿Ya? Ahí, el que le haya quedado claro los comentarios que hice en clase, lo hace inmediatamente. ABCDE, este lo vamos a ver como E. Como F vamos a dejar la integral de 5x al cubo más 2x al cuadrado menos 6x más 3 de x. Dice ahí f de x va a ser igual a 5 por x elevado a 6. Ahí tenemos esa función, ¿cierto? Entonces vamos a poner ahora integral. Vamos a poner el comando se llama integral. Le da en GeoGebra. Vamos a copiar el comando del GeoGebra. Y resulta que el comando de GeoGebra, lo vamos a poner ahí, ese resultado que aparece acá es exactamente el mismo que aparece ahí. ¿Ya? Así que ese es el comando que va a utilizar. Veamos otro ejercicio. Se le pone el extra, se le agrega la constante, ¿no? Claro que no aparece acá. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que tenemos que sumar la constante de integración. Vamos a poner otro. F de x igual a 5 elevado a x menos Euler elevado a x. Y esto usted lo suma, o sea, lo suma, pone enter y mire el resultado que le da. Es exactamente el mismo, es el mismo que nosotros encontramos ahí. Con GeoGebra nos damos cuenta que es exactamente el mismo resultado. Y vamos a resolver el otro. Como se dan cuenta, es bastante sencillo poder resolver esas integrales en GeoGebra. Vamos a ver si puedo editarlo de aquí. X elevado a 4 más Euler elevado a 6x. Ya. Miren, Euler elevado a 6x por un sexto, eso va a ser Euler elevado a 6 sextos. X elevado a 5 por un quinto, eso va a ser x elevado a 5 partido en 5. Ahí está el comando, integral de f. Y ahí está. Con calculadora no lo puedo enseñar porque las calculadoras que ustedes tienen no resuelven integrales indefinidas, solamente resuelve integral definida, que es un botón que aparece debajo del alfa. Si usted tiene su calculadora a mano, se dará cuenta que hay una figurita ahí, ¿cierto? Al lado de calc, al lado derecho de calc, y aparece la integral y aparece con un cuadrito arriba y un cuadrito abajo. Eso es cuando veamos integrales definidas, pero ese es el botón de la integral. Quizás antes no tenía sentido y uno miraba ese botón y pasaba la vista por encima sin llamarle la atención. Pero ahora ya sabe que ese botón corresponde a la integral, que es el contenido que estamos viendo. Así que si en un futuro, en alguna prueba del tercer semestre, le toca algún contenido que tenga integrales definidas, puede usar la calculadora y yo le voy a enseñar esa competencia con la calculadora. Le voy a enseñar a calcular esa integral con la 570S, ¿ya?
Ya, chiquillos, estamos por hoy día, cumplimos el objetivo, que era que usted en esta clase se desconectara con el conocimiento de cómo se puede integrar funciones elementales, saber el álgebra de integrales y resolver ejercicios, ¿ya? Además de complementar la clase con GeoGebra. Así que me voy satisfecho por hoy y le pido que por favor haga las tareas que le mandé. Los solucionarios que aparecen acá, las soluciones que aparecen acá, se pueden comprobar con el GeoGebra, ¿ya? Entonces la idea es que obvio que el GeoGebra no le da el desarrollo, solamente le da